lo que vamos a ver, porque es muy teórico lo que vamos a realizar, ¿sí? Lo que vamos a revisar. De pronto algunos que tienen alguna fundamentación o que de pronto ya vieron cursos de química, esto solamente sea como un recorderis, ¿sí? Los que no, pues digamos que vamos a empezar de cero y de esa manera está diseñada la sesión. Algo importante, yo diseñé unos videos, pues yo mismo acá en casa los diseñé, pero esos videos, como hay algunos problemas que tengo en la salida de audio para que ustedes los escuchen muy bien, esos videos los voy a incorporar a la sesión de la clase que voy a colgar a YouTube, para que ustedes tengan como un panorama un poco más amplio de la explicación, sobre todo de las reacciones químicas que hay que tener en cuenta para formar los compuestos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, eso, digamos, lo digo de antemano porque sé que como es tan teórico el tema que vamos a ver acá, me gustaría pues estar ahí interactuando con ustedes, el tablero, ¿cierto? Que todo fuera como un poquito más flexible y dinámico, pero digamos ahorita no están los recursos para eso, entonces por eso decidí, hice los videos acá en casa y se los voy a enviar para que ustedes también lo tengan ahí a la mano. Como les dije, esto es como una introducción que el profesor Carlos me pidió el favor, no es un tema terminado, eso es importante que lo tengan claro, quizás con él o van a profundizar, porque él supone que ya hay una base que es esta que vamos a ver hoy, y a partir de eso, pues la invitación es a que trabajen mucho, porque este tema no es sencillo, ¿sí? No es sencillo, es de trabajo, es de dedicarle tiempo, porque todo esto de nomenclatura pues requiere mucho trabajo y también una interiorización, perdón. Entonces, y la interiorización de ese tipo de temas, hagan de cuenta cuando ustedes están viendo ecuaciones diferenciales o, no sé, ecuaciones de la recta o toda la parte de gráficas en cálculo o en matemáticas, o algún tema, alguna ley física en física, en términos teóricos, pues eso usted tiene que maciarlo mucho, tiene que trabajarlo mucho para interiorizar eso. No es aprenderse las cosas mecánicamente, sino tratar de darle una estructura y entenderla. Y ya, cuando usted tenga eso, pues ya es más fácil hacer la interiorización de todos esos mecanismos. Entonces, por eso les digo, es una introducción, quizás muchas cosas van a quedar en la generalidad, pero, pues obviamente, si ya usted quiere profundizar, pues la invitación es coja la Brown, que creo que es el texto que están siguiendo en teoría, ahí hay 1.000.000 de ejercicios, si algo no queda claro, pues vuelva a la invitación, contácteme, ahí está el correo, ahí está el WhatsApp, profe, no entendí esto, los óxidos, cómo es que se forman, entonces esa es la idea, ¿listo? Entonces ya sin más preámbulos, voy a compartir pantalla para dar inicio. ¿Me confirman si les sale la presentación de PowerPoint? Profe, de momento no. De momento todavía no la veo. ¿Está cargando o algo? No, dice. No. Vemos tu foto, el Rita Ladelkin. Esperen a ver, esperen a ver. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, profe. Listo. Entonces voy a empezar. Igual, muchachos, si tienen alguna inquietud, me interrumpen porque no los estoy viendo en la plataforma de Meet. Estoy dentro de la diapositiva. Entonces, si tienen alguna inquietud ahí con alguna explicación o algo, de una vez me la hacen saber.
Entonces, en nomenclatura orgánica, tenemos en cuenta, digamos, toda esta variación de ítems que vamos a ver a A ver, sí, continuación. Sí, sí, sí. se colocó oscura la pantalla. Se colocó oscura. Sí, para todos. Sí. Sí, señor. Uy, ¿qué pasaría? ¿Será la conectividad? No, ahí ya. Listo. Volvió. ¿Listo? Espera a ver. Sí, señor. Ahí la acabo de ampliar para que se vea mejor para No, todos. porque Se cuando la puso amplías se oscura. muere. Ah, ya. Cuando la amplías se muere. Cuando la pones así ya funciona bien. ¿Ya funciona mejor? Sí, ahí se ve, pues, bien, se ve bien. Bueno, vamos a hacerlo así entonces. Listo, Sí, muchachos. cuando ya se muere. Entonces, vamos a ver todos estos ítems. Como les decía, es una introducción. Yo traté pues, de hacerlo lo más sencillo posible. Son 16 diapositivas. Vamos a ver cómo es la recepción de ustedes. Lo que les dije al principio es un tema bastante ladrilludo y sobre todo si estamos al otro lado del computador. Por eso hice los videos y se los voy a hacer llegar. Quizás eso sea una ayuda. Entonces vamos primero a ver la asignación de números de oxidación, que es importante. Compuestos inorgánicos, pues en los compuestos inorgánicos, como la nomenclatura que vamos a ver es inorgánica, porque en este curso de Sistemas Químicos 1 lo que se necesita es química inorgánica, luego tendrán su química orgánica. Entonces vamos a ver las siguientes funciones o los siguientes compuestos. Vamos a ver los óxidos. En los óxidos hay una clasificación: óxidos básicos, óxidos ácidos. Luego vamos a ver los hidróxidos. Luego los ácidos. Los ácidos tienen dos clasificaciones: oxácidos e hidrácidos. Y finalmente las sales, que se clasifican como oxisales y sales neutras o aloideas. ¿Listo? Ese es como el contenido de la presentación. Entonces, en primer lugar, pues es importante reconocer la tabla periódica de los elementos, ¿cierto? Químicos. Espero pues que ya todos tengan una identificación de la tabla periódica como conjunto, ¿cierto? Como una clasificación, quizás la más importante que ha hecho el hombre en términos científicos, y que se tenga un panorama muy amplio y claro de cómo está distribuido los elementos en la tabla periódica. Eso de partida es muy clave porque de allí es que nosotros vamos a empezar a entender toda la reglamentación en cuanto a la asignación de números de oxidación, que no es otra cosa que unas reglas. Y las reglas en ciencias pues hay que seguirlas porque son reglas. Hay algunas reglas que tienen algunas excepciones, pero digamos en este tipo de reglamentación hay que seguirlas. Y lo que les decía al principio, la interiorización de esas reglas pues se hace a medida que uno vaya trabajando, que vaya haciendo ejercicios y que vaya identificando en la tabla periódica cómo es su distribución. Entonces aquí voy a hacer como un panorama, como un recorderis. Yo me imagino que eso ya lo tienen claro porque eso ya lo vieron con el profesor Carlos. En la tabla periódica, entonces, a este lado de la tabla periódica que estoy seleccionando, que estoy mostrando con el mouse, está toda la parte de los metales, ¿sí? Exceptuando el hidrógeno. ¿Listo? Por acá hay una parte que son los metaloides, ¿cierto? Profe, ¿sí? profe, ¿puedes poner puntero láser, porfis? Puntero láser, no me corches de esa manera, no tengo. Espere, profe, sí, en la parte de abajo hay una parte donde hay una pestañita que aparece y uno le da clic ahí y le dice puntero láser. No, nada, porque yo tengo un Mac, no sé dónde está. Ay, o sea, ¿qué haremos? Bueno, No sé profe. dónde está. Qué pena con ustedes. No, Pero no ven tranquilo. esto cuando hago así, ¿no lo ven? No, sí, profe, sino que como ya lo he visto antes en otros profes, por eso pensé que era fácil. Qué pena, profe, Es que el tranquilo. profe es muy caché, es que yo... No, pero no tienes Mac. Mire. Desde que lo vean ahí no hay problema, mire. Si Sí, lo ven, señor. no hay problema. ¿Lo ven? Sí, ¿Lo ven? señor, tranquilo. Entonces, vuelvo, esta parte, toda esta parte que estamos viendo acá en esta selección, son metales exceptuando el hidrógeno, ¿cierto? Que eso ya ustedes lo tienen claro. Por aquí hay una franja, ¿cierto? Que es donde hay unos elementos clasificados como metaloides, es decir, tienen propiedades de metales y tienen propiedades de no metales. ¿Eso de qué depende? De contra qué reaccionen, ¿sí? Contra quién se enfrenten para reaccionar químicamente.
Entonces, eso es como la relación que hay ahí importante. Y también en esta franja, que es mucho menor, observamos los no metales. Teniendo en cuenta, digamos, esa identificación de ese conjunto de la tabla periódica, pues uno ya puede decir, listo, si yo tengo una reglamentación que me dice, mire, tengo que tener en cuenta los metales para formar este tipo de compuestos. Entonces yo solamente, obviamente, tengo que pensar en que solo los metales hacen parte de esa característica general. Por el contrario, si a mí me dicen, solamente vamos a tener en cuenta los no metales, entonces, bueno, listo, si solamente son los no metales, lo que yo tengo que tener claro es cuáles son los no metales, ¿sí? No como, por ejemplo, los muchachos del colegio, que uno también les enseña esto a otro nivel, pero digamos que la información en últimas es la misma, y uno les explica, y cuando van a hacer los ejercicios, resulta que colocan en no metales, por ejemplo, el hierro, por ejemplo, el calcio, el magnesio, ¿sí? El potasio. Entonces ahí, digamos, hay un error inicialmente de identificación, un error conceptual, porque todavía no estamos identificando los elementos en la tabla periódica. Eso, por eso, digamos, parto de ahí de la tabla periódica, de esa clasificación que es muy importante. También, digamos, con el tiempo ustedes se irán aprendiendo los elementos, los números de oxidación, pues los más reconocidos. Muchachos, denme un minutico que está lloviendo muy duro y de pronto no me escuchan. Denme un minutico, ya empiezo con ustedes. Listo, volví. Entonces, eso es lo importante, muchachos, que tengamos eso en cuenta. Uno también va interiorizando los números de oxidación, los símbolos, su nombre, pues a medida también que los vaya trabajando. Eso es, digamos, una utopía decir que uno se va a aprender la tabla periódica si no le va a dar uso. Si no le va a dar uso, pues, digamos, esa información mecánica no va a servir. Y además, como es una tabla periódica y en todos lados está, pues usted la puede tener. Incluso hoy en día los parciales usted puede sacar su tabla periódica o les dan la información dentro de un parcial o dentro de un examen o lo que vaya a hacer. Antes, pues, realmente a uno sí le hacían aprender la tabla periódica. Eso, pues, hoy en día eso no tiene sentido. Es importante también identificar que dentro de los no metales está este grupo, ¿cierto? En la clasificación antigua de la tabla periódica sería el 8A, pero como son gases nobles, recuerden que ellos no reaccionan. Entonces, ellos no los podemos tener en cuenta cuando nos van a decir los no metales son los que forman ese tipo de compuestos. A ellos los tenemos que excluir directamente. Y por acá, donde están esos que son lantánidos y actínidos, pues esos como son muy raros, incluso hay una clasificación que se llaman de las tierras raras, pues digamos que esos como no son convencionales en la naturaleza, se trabajan muy poco o inclusive en este curso no se trabajan, ¿listo? De pronto a excepción del cerio y del lantano, y del actinio. De resto, es muy raro que a usted le pongan un ejercicio con algún elemento de estos, ¿listo? Entonces esa es como la generalidad. Entonces empezamos con la asignación de números de oxidación y esa reglamentación de la que les hablo. Entonces, para asignar números de oxidación deben tenerse presentes las siguientes reglas. Son varias reglas. Vamos a verlas una por una y vamos tratando de comprender esos ejemplos que hay allí. La primera regla es, el número de oxidación de un elemento sin combinar es 0. Entonces, esa regla es fundamental, muchachos. Si no está combinado ese elemento con ningún otro, que no sea el mismo, porque por ejemplo acá, si ustedes observan, acá dice O2, acá dice H2, porque recuerden que esos elementos en la naturaleza existen diatómicamente, en pareja, molecularmente. No, por ejemplo, como el aluminio, que es monoatómico, ¿listo? Eso es importante que lo tengan presente, porque ahí puede surgir una pregunta, profe, pero H está combinado con otra H, pero en la naturaleza él existe de esa manera. Si ellos no están combinados con ninguno, entonces el número de oxidación que se les va a asignar es 0. ¿Listo? Esa es la regla ahí. Segunda regla, el número de oxidación del hidrógeno combinado es más 1.
exceptuando los hidruros, que es -1. Ahí está la regla, ¿sí? Siempre, por ejemplo, H2O, es como lo Profe, más común. Sí, sí, profe, pero yo tengo una pregunta. Por claro. ejemplo, los primeros que tú dijiste, que como no es combinado, o sea, es como lo que dice con lo de las sustancias puras, o sea, si lo encuentras puro, no tiene carga entonces. Pero ojo, lo que pasa es que, mira, acá, este ácido que está acá es una sustancia pura. Este hidróxido es una sustancia pura. Es agua, sustancia pura. Y los demás que vemos acá son sustancias puras. ¿Qué es lo que sucede? Son sustancias puras, pero que ya han reaccionado para formarse. Acá, digamos, lo que tenemos es átomos solos, individualmente. No han reaccionado con nadie, y cuando eso sucede, entonces la asignación del número de oxidación es 0. Ah, bueno, muchachos, y algo muy importante que se me había olvidado decirles. Esto del número de oxidación, en realidad, en la vida real, si fuéramos, por ejemplo, a coger el aluminio, si lo viéramos, si fuera tangible para nosotros, coger el aluminio y decir, el aluminio tiene un número de oxidación de 0, simplemente es un arreglo teórico, es como un modelo para entender cómo es que reaccionan y aparecen este tipo de fórmulas, como por ejemplo esta de acá, Al2O3, K2O2, H2O2, etcétera, etcétera. H2O, ¿sí? No es que esos números en la vida real, por eso les digo, en la realidad de la naturaleza existan. Esos números son inventados por el hombre. Ojo, para hacer un arreglo ahí matemático. ¿Listo? Eso es importante porque no lo había mencionado. ¿Sí te queda claro, Juliana? Sí, señor. Listo. Segundo, el número de oxidación del hidrógeno cuando se combina es +1. ¿Listo? Por ejemplo, en el agua, que es el caso más típico que nosotros conocemos, sería +1. Acá tenemos otro componente donde hay hidrógeno, ahí es +1. Tenemos aquí otro compuesto, ahí es +1. La regla es muy general, pero hay una excepción, como también les estaba diciendo al principio, excepto en los hidruros, que son una clase de compuestos donde el número de oxidación del hidrógeno va a ser -1. Hidruro de magnesio, hidruro de litio. ¿Listo? Magnesio metal, litio metal. ¿Listo? Es una regla y hay que conocerla y aplicarla cuando la vayamos a aplicar. Tercero, el número de oxidación del oxígeno combinado es -2. Así como la regla 2 es una regla también muy general. Para la mayoría de compuestos donde esté el oxígeno es -2. Entonces acá tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces ahí tenemos -2. Tenemos un óxido de aluminio, ahí tenemos oxígeno, -2. Tenemos agua, aquí -2. ¿Listo? Pero también hay una excepción. En todos los compuestos el oxígeno es -2, excepto en unos compuestos que se llaman peróxidos. Y ahí el número de oxidación del oxígeno es -1. Peróxido de potasio, peróxido de hidrógeno, que es quizás el que más conocemos como en una dinámica convencional, que es el agua oxigenada, ¿cierto? Peróxido de hidrógeno. Cuando van a ser peróxidos, pues ahí no podemos colocar que el número de oxidación del oxígeno es -2, sino es -1. Es una regla, muchachos, y hay que aplicarla cuando sea la oportunidad. Cuarta regla, el número de oxidación en los elementos metálicos, cuando están combinados, siempre positivo y numéricamente igual a la carga del ion. ¿Cómo así? Entonces, voy a ir de nuevo a la tabla periódica. Por ejemplo, acá dice potasio +1, magnesio +2, aluminio +3. Voy a ir a la tabla periódica y esto viene asociado desde la tabla periódica. Quizás ustedes ya vieron tabla periódica, ¿cierto? Ley de periodicidad química. Sí, ya vimos la tabla. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes recordarán que hay unos números de oxidación que se relacionan directamente con el grupo. Entonces, si aquí tenemos el grupo 1A, yo les hablo de la reglamentación antigua de cómo está clasificado los grupos, porque se entiende un poco mejor lo de los números de oxidación, porque así fue que empezaron a sacarlo. El 1A, todos estos que están acá, tienen número de oxidación +1. Litio +1, sodio +1, potasio +1, rubidio +1, cesio +1, francio +1.
El hidrógeno también +1, por regla general, pero recuerden que hay excepción cuando forman hidruros. ¿Listo? ¿Qué pasa con el grupo 2A? Entonces, todos los de ese grupo, el número de oxidación es +2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. O sea, si usted empieza a interiorizar, a relacionar esa información, porque no es de memoria, sino la idea es que vaya haciendo una concatenación de información para que le quede más fácil irla asimilando, irla aprendiendo, pues muy fácil. Cuando usted coja la tabla periódica e identifique este grupo, usted sabe que el número de oxidación de ese grupo va a ser +2. Vamos, saltamos, hacemos el salto. Recuerden que también en la clasificación antigua sería, estos dos pertenecen a la A, todos estos pertenecen a la A, y esta gran, puede decirse, columna, ¿cierto? La azul, la que estamos acá seleccionando, sería ese grupo B o elementos de transición. ¿Listo? Entonces vamos a saltar del 2A al 3A, y en el 3, entonces, todos los que están ahí, tienen número de oxidación +3. ¿Listo? Entonces uno también identifica, listo, entonces aquí +3. Entonces vuelvo a la diapositiva que estábamos viendo. Dice el número de oxidación en esos elementos metálicos cuando están combinados, siempre positivos y numéricamente igual a la carga de ese ion. Potasio 1, magnesio 2, aluminio 3. Ahí está el ejemplo, claro. Quinta regla. El número de oxidación de los halógenos en los hidrácidos y sus respectivas sales es -1. Ahí hay varios conceptos que explicar. ¿Qué son los halógenos? Entonces vuelve uno a la tabla periódica. Díganme alguno de ustedes, ¿dónde están los halógenos ahí? Los halógenos están al lado de los gases nobles. Exacto, un elemento. Cloro. El cloro, listo, muy bien. Entonces, muy bien para todos, muy bien, Diana. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Aquí tenemos estos elementos que son los halógenos. Recuerden que también los grupos tienen ciertos nombres, pues aquí no voy a entrar en detalle, ustedes ya vieron eso, pero identificamos por grupos. Y pues una representación muy particular y habitual que siempre se hacen a esta columna, a este grupo que sería el 7A en la antigua o el 17 en la nueva, son los halógenos. Entonces ahí identificamos. Bueno, listo, nos están hablando de los halógenos, ¿cierto? El número de oxidación de los halógenos en los hidrácidos, que van a ser uno de los compuestos que vamos a ver hoy, que son unos ácidos específicos, y sus respectivas sales es -1, es una regla. Entonces el flúor va a ser -1, el cloro va a ser -1, el bromo va a ser -1 y el yodo va a ser -1. Si empezamos ya a asociar las reglas que acabamos de ver, ¿qué número de oxidación tendría el hidrógeno en cada uno de estos? ¿Qué número de oxidación tendría el hidrógeno en cada uno de estos? ¿Seguro? Pues eso no es lo que acabas de decir. No, yo estoy hablando de los halógenos, no del hidrógeno. El hidrógeno estaba en las reglas anteriores, profe, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, pongámosle cuidado, sin reglas. Pongámosle cuidado sin reglas. Sería Pongámosle 1, cuidado. ¿no? Sería +1, claro. ¿Por qué? Pues ¿Quién me sería dice más. por qué? ¿Quién me dice por qué es +1? Aparte pues de lo que dice la regla, pero ahí viéndolo acá como lo estamos viendo, que flúor, cloro, bromo y yodo es -1, ¿por qué el hidrógeno es +1? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Dice Mateo será- Pulgarín, porque los halógenos trabajan con un número negativo. No. ¿Alguien más iba a hablar por ahí que lo escuché? ¿Elkin? No sé. ¿Quién? Sí, pero era algo similar a lo que iba a decir. Entonces, no. Pónganle cuidado, muchachos, es muy fácil. Quizás no lo hemos dimensionado de esta manera. Lo que les dije, recuerden, los números de oxidación, el hombre los inventó, los creó, ¿sí? Se los ideó para explicar matemáticamente qué pasa en una molécula o en un compuesto químico.
Si yo le coloco acá a este hidrógeno, que es el del flúor, más 1, y el flúor tiene menos 1, ¿cuánto da la sumatoria en la carga general de la molécula? 0 para que quede estable. Entonces, siempre se tiene que buscar la estabilidad de carga. Entonces, fíjense que a pesar de que hay una regla, que ya la vimos, y obviamente, si es una regla nueva para todos, pues obviamente que si nos vamos a basar en la regla, pues la pregunta es muy corchadora. Pero si le ponemos sentido, ¿cierto? No, por eso les decía, no todo es de memoria, sino es tratar de ir asociando y ya uno se da cuenta, ah, claro, pues así yo no sepa que el hidrógeno va a ser más 1, pero si conozco esta regla, pues por obvias razones el hidrógeno tiene que ser más 1 para que en toda la carga me dé igual a 0, porque eso es lo que se busca con los números de oxidación, que al final la molécula o el compuesto en su carga global neta sea 0. ¿Listo? Eso es importante. Aquí hay otra adicional, pues que es de la misma 5, dice, en cambio el número de oxidación del azufre en su hidrácido y respectivas sales es menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2 para el azufre, ¿sí? El azufre está por acá, que también, digamos, entra dentro de esa regla. Ya más adelante lo vamos a entender un poco más cuando veamos ese tipo de compuestos que son los hidrácidos, ¿listo? Y ahora, digamos, esas son las 5 reglas. Hay algunos ejemplos allí, para que los observemos, hacer unas cuentas ahí matemáticas también de lo que estábamos hablando. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2 tenemos acá. Entonces decimos, por regla identificamos que el oxígeno es menos 2. Fíjense que del carbono no hablamos nada, hablamos fue del oxígeno. El oxígeno es menos 2. Y hacemos cuentas. 2 por menos 2 es menos 4, ¿cierto? Sin yo saber, eso es lo importante de esto de los números de oxidación, al principio pues uno se ayuda muchísimo con la tabla periódica, pero después no es necesario. Sin yo saber, el carbono tiene un número de oxidación en la tabla periódica que es más 4, pues automáticamente yo lo saco. ¿Por qué? Porque 2 por menos 2 es menos 4. ¿Qué número sumado con menos 4 me da 0? Pues 4, si yo le coloco ahí 4. Coloco 4 y automáticamente la sumatoria de esa molécula globalmente me va a dar 0. ¿Cómo lo hago? Entonces aquí está la explicación, digamos, a nivel matemático. En la parte inferior, ¿sí? En la parte inferior del carbono no observamos ningún número. Ahí se supone que hay un 1. Es como en matemáticas, por ejemplo, la función x a la 1. Usted ese 1 no lo coloca, pero sabe que ahí está. Es lo mismo en estas fórmulas químicas, ¿sí? Es lo mismo. Ahí está el 1, no lo colocamos. Empezamos a colocar del 2 en adelante. Tenemos acá 1, entonces dice 1 por 4 positivo, aquí mire, 1 por 4. Más 2 por menos 2, 2 por menos 2. Hacemos eso, y eso ¿cuánto nos va a dar? Pues menos, igual a 0, y que era lo que estábamos. Siempre se busca eso, ¿listo? Aquí está pues, el resultado más desglosado, 4 positivo, 4 negativo, al final nos da 0 porque toda molécula es neutra, lo que estábamos mirando. Uno puede hacer eso mismo con la cantidad de componentes de compuestos que quiera. Aquí, por ejemplo, está el óxido de hierro. Esta es la fórmula del óxido de hierro. Hay que colocar los números de oxidación y estamos basándonos en la regla del oxígeno, menos 2. Del hierro no tengo ni la menor idea. Supongamos que no voy a ir a la tabla periódica a mirar, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, la fórmula es F2O3. Aquí tenemos el 3. 3 por menos 2, menos 6. ¿Qué número multiplicado por menos 6 me da 0? Pues más 6, ¿cierto? Como acá hay un 2, pues yo tengo que buscar el número de oxidación del hierro. ¿Qué número de oxidación multiplicado por 2 me da 6? Pues 3, 3 por 2, 6. Y ahí están las cuentas igual. 2 por 3, acá vemos, 2 por 3, 6. 3 por menos 2, menos 6. Y al final también me da 0. Lo mismo con este componente, que esta sería una sal, ¿cierto? Aquí tenemos el calcio, aquí tenemos el azufre.
Aquí vamos a aplicar, ¿qué regla? Pues podemos aplicar el calcio que está en el grupo 2A, 2 es más 2, y además el azufre es menos 2 porque está en una sal, ¿cierto? Más 2 menos 2 automáticamente me da 0. No es que siempre tengamos que hacer estas operaciones, es de pronto mientras nos vamos adecuando, vamos haciendo las operaciones, pero ya con la interiorización y el trabajo, digamos que esas operaciones ustedes las sacan automáticamente. Y acá volvemos con otro óxido, tenemos el plomo, tenemos el oxígeno, y volvemos, supongamos que no conocemos el número de oxidación del plomo, entonces volvemos a jugar con la regla del oxígeno, que es menos 2. 2 por menos 2, menos 4. El número sumado con menos 4 me da 0, 4, y aquí está la reglamentación, la suma. 1 por 4, 1 por 4, positivo. 2 por menos 2, 2 por menos 2, 4 menos 4, pues me da 0. Y ese es como el juego inicial que hay que empezar a hacer al momento de aplicar esas reglas, muchachos. No sé si hasta acá tengan alguna inquietud, porque ya continuamos. ¿Nada? ¿Listo? ¿Continuamos? Listo. Entonces vamos a empezar a hablar a partir... Es importante, obviamente, tener el conocimiento de esas reglas, ¿cierto? Porque de esa manera ya podemos ir asociando de dónde salen esos números de oxidación, ¿cierto? Porque es menos 2, porque es más 2, porque así como el ejemplo anterior. Entonces es importante, lo que les digo, es una clase que tiene mucha, es una sesión de clase la de hoy que tiene muchísima información. Obviamente que la idea es que se siente, la retome, porque hay mucha información, sobre todo para aquellos que de pronto en ningún momento habían visto esto. Esto es una cosa de locos al principio, pero ya después con el trabajo es muy chévere, inclusive se hace demasiado fácil, pero al principio sé que cuesta trabajo, muchachos, lo sé. Entonces, vamos a empezar a hablar de una clase de compuestos que en la naturaleza son muy importantes, muchachos, que son los óxidos. Y acá tenemos la función óxido, o la clase de componentes óxidos. Los óxidos se dividen en dos grandes grupos, metálicos y no metálicos. En alguna literatura también los llaman los metálicos básicos y los no metálicos los llaman ácidos, para que lo tengan también presente. De pronto van a la Brown o a otra literatura y no encuentran que sean metálicos y no metálicos, sino básicos y ácidos. ¿Listo? Aquí hay algunos ejemplos. Rápidamente, lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es que si estamos hablando de óxidos, tiene que haber oxígeno allí, ¿sí? Por ahora las fórmulas, digamos, no nos vamos a complicar con eso, porque eso, digamos, también lo vamos viendo a medida que vayamos trabajando, ¿sí? A medida que vayamos trabajando, porque también es un sinnúmero de fórmulas. Pero digamos que la idea también es ir asociando ese trabajo. Lo primero es eso, muchachos, reconocer que cuando hablamos de óxidos, pues tiene que estar el oxígeno allí presente. Pues si ustedes se dan cuenta en los ejemplos que están allí, aquí hay oxígeno, aquí hay oxígeno, aquí hay oxígeno, aquí hay oxígeno. Aquí hay oxígeno, hay oxígeno, hay oxígeno y hay oxígeno. Listo, ya identifiqué eso de entrada. Tengo que tener en cuenta que la función óxido es esta, donde el oxígeno trabaje con menos 2. Recuerden que esa es una de las reglas que vimos con anterioridad. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿listo? Ahí está el oxígeno. ¿Qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta? Pues obviamente, si me hablan de óxidos metálicos, pues que el elemento que se combine con el oxígeno, pues tiene que ser un metal. Sodio es un metal, calcio es un metal, plomo es un metal y hierro es un metal. Y en caso contrario, los no metálicos, pues tienen que ser no metales. Cloro, carbono, azufre, nitrógeno. Por eso era esa introducción de la tabla periódica. Al identificar todo eso, e ir concatenando, ¿cierto? Ir configurando, ir estructurando cómo se va desglosando, puede decirse de alguna manera jerárquicamente, pues uno va entendiendo un poco más ese sentido que tiene. Bueno, que este número de oxidación, que este grupo, que este es metal, que este es no metal, para ir haciendo una identificación
de este tipo de compuestos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo sería la formación y también cómo serían sus nombres, con algunas reglas que hay que establecer. ¿Sí? Una pregunta en esa diapositiva anterior. ¿La puedes devolver un segundo, por favor? Según lo que entendí ahorita, entonces, por ejemplo, el sodio sería más 2. No, yo no. Sería más 1 porque son Más 2. uno, más uno, Más más 1, uno, muy más 1, bien. menos 2. Entonces, uno. por ejemplo, el hierro sería menos 2, porque 2 No. por 3, 6, sería más 2, porque 2 por 3, No. 6 menos 6, y No. el otro sería... ¿Quién me dice cuál es el número de oxidación del hierro ahí? 3, más 3. 3. Más 3. Sería más 3 entonces. Ah, Sí, sí, por sí. eso, mire, por eso yo acá en esta diapositiva no dije nada de fórmulas, porque las fórmulas son otro cuento. Todavía no me he involucrado en ellas. En la siguiente diapositiva es donde voy a empezar ya a hablar de fórmulas, de dónde salen, pero... Sí, pero era como eso, porque pues me equivoqué cuando te lo dije, pero lo que me refería era eso, a que si el óxido dice que es 2 menos, los átomos del otro tienen que sumar lo contrario. Exacto, exacto, eso Ya. es. Mateo, ¿ibas a decir algo? Por ahí escuché tu voz, creo. No, no, profe. Listo, bien. Entonces, acá, digamos, ya vamos a hablar un poquito más información de nombres, de fórmulas y también de dónde, como que de dónde salen esas reglas también, porque son reglas. Entonces, acá tenemos óxidos básicos o metálicos, ya ejemplos claros. Entonces, tenemos el metal, ¿cierto? El oxígeno y tenemos su formación. En cada caso tenemos lo mismo. Metal, oxígeno, la formación del óxido. 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 Metal, oxígeno, formación del óxido. Metal, oxígeno, formación del óxido. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos a continuación? Tenemos sodio, metal, reacciona con el oxígeno para formar el óxido de sodio. Entonces, ahí la pregunta ya empezaría a ser, ¿de dónde sale esa fórmula? Entonces, como vimos en el ejemplo de la asignación de los números de oxidación, y digamos que para esta parte sirven los videos que les voy a enviar, porque ahí rayo la hoja donde estoy explicando y explico todo de dónde salen los números de oxidación, es un poco más ilustrativo que acá en la diapositiva. Pero recordemos, el oxígeno es menos 2, aquí hay un menos 2, ¿cierto? Y el sodio es más 1. Recuerden que el sodio está en el grupo 1A, o en el grupo 1. Siendo eso claro, pues el sodio tiene más 1, ¿cierto? El oxígeno menos 2, y lo que hace uno habitualmente es intercambiar su posición. ¿Sí? Lo vamos a ver más claro cuando lleguemos al aluminio, que están los dos números aquí. El 1 del sodio está en esta posición, y el 2, ¿este 2 de dónde proviene? Del menos 2 del oxígeno. Se intercambian como en cruz para que podamos encontrar la equivalencia en cuanto a cargas y al final la carga global de ese compuesto sea 0. ¿Listo? ¿Cómo se denominan ahora los nombres? Fíjense que aquí ya coloco nombres. Vamos a ver acá en esta información. ¿Y qué pasa con los nombres? Entonces, primero, cuando tenemos un solo número de oxidación, la regla es clara. Nombre de palabra óxido, prefijo de y el metal característico. Solo cuando tenemos un número de oxidación. ¿Sí? Entonces acá tenemos óxido de sodio. El sodio solo tiene un número de oxidación. Ahí no paré de contar, no hay más que hacer. Lo importante es identificar esto. Sodio, metal, oxígeno, ¿cierto? Reaccionaron y formaron el óxido de sodio. Y son varias cosas, la reacción, su fórmula, su nombre. Esa es como la cadena, ¿listo? Vamos a ver el magnesio, que es muy similar. Podríamos decir que es lo mismo, sin embargo, obviamente que estamos cambiando de metal. Metal, magnesio reacciona con oxígeno, producimos, ¿sí? O para reaccionar, óxido de magnesio. También el magnesio, recuerden, se encuentra en el grupo 2A. Y ahí solo tiene un número de oxidación. Porque su fórmula es diferente a la del sodio, porque acá el magnesio tiene más 2 y el oxígeno tiene menos 2. Más 2 menos 2, 0. Ahí paré de contar. ¿Listo? Vamos con el aluminio.
El aluminio reacciona con el oxígeno para producir óxido de aluminio. El aluminio también cumple esta regla, solamente tiene un número de oxidación que es +3. Y acá sí podemos verlo más claro, ¿cierto? ¿De dónde proviene la fórmula Al2O3? Acá tenemos en el oxígeno -2, acá tenemos en el aluminio +3, e intercambiamos sus números de oxidación. 2 proviene de acá, 3 proviene del aluminio, y por lo tanto su fórmula es Al2O3. Nombre, óxido de aluminio, porque cumple esta regla. ¿Listo? Vamos a ver estos que ya aplica otra regla en cuanto a su nombre. En cuanto a la estructura de su fórmula y de su reacción química, es la misma que estábamos viendo con anterioridad. Hierro reacciona con oxígeno para producir óxido de hierro. Y fíjense que el óxido de hierro tiene la misma fórmula en términos de los subíndices 2 y 3, porque el hierro tiene +3 en su número de oxidación. Sin embargo, fíjense que acá coloqué los 2 óxidos de hierro, para que nos demos cuenta pues, que hay variación. Hierro, oxígeno, reacciona y produce FeO. ¿Por qué queda de esa manera? Porque el oxígeno es -2 y el hierro es +2. Fíjense que si vamos otra vez hasta el magnesio, su fórmula es la misma en términos de los subíndices, ¿sí? No hay subíndices. +2 menos 2 nos da 0. ¿De dónde provienen esos nombres? Entonces acá miramos eso. Cuando hay más de un número de oxidación, la regla es la palabra óxido, prefijo de, el metal característico, y entre paréntesis el número de oxidación respectivo. Se me olvidó anotar ahí, en número romano. Número de oxidación respectivo en número romano. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, aquí hay un error, muchachos. Que no cambié la reacción. Acá es óxido de hierro 3. Aquí de una vez voy a hacer la modificación. Óxido de hierro 2. Número de oxidación del hierro. Por eso es 3 acá. Óxido de hierro 3. Óxido de hierro 2. ¿Listo? Vamos a el caso del cobre, que es muy similar al del hierro. El cobre tiene 2 números de oxidación, +1 y +2. La reacción es en términos generales igual. Cobre reacciona con oxígeno para producir Cu2O. Profe, qué pena, no entendí. ¿No entendiste qué? No entendí lo de los números romanos porque tú dijiste el número de oxidación respectivo. Entonces tú mostraste que acá en el de F hierro 2, oxígeno 3, el hierro tiene 3 de oxidación, ahí Sí, normal. sí. Pero abajo, ¿cómo así? Y abajo, ¿cómo suma eso? Mejor dicho, la pregunta mía es, Sí. ¿eso no suma 0? ¿Cómo que no? -2 más 2. Pero ¿cómo así? El número de oxidación del hierro ya no dijimos que es 3, es que me perdí y no entendí. Bueno, te perdiste ahí, listo, ya entendí hacia dónde vas. Por eso aquí mostré 2 óxidos de hierro, porque el hierro tiene 2 números de oxidación. Si yo te digo, Catalina, por favor, vas a formar el óxido de hierro 3, ¿qué vas a formar? Esto. Si yo te pregunto, Catalina, forma el óxido de hierro 2, vas a formar esto. Yo creo que ya entendí. Ya, ¿Ya? sí, señor. Sí, Sí, sí. gracias. Sí, ya entendí, ¿Listo? gracias. Entonces, a eso es a lo que hay que tenerle, pues al principio, como cuidado, ¿sí? Atención, porque es muy diferente si yo les digo, muchachos, formen el óxido de sodio, pues es muy fácil, el sodio ya es y ya, listo. Muchachos, formen por favor el óxido de magnesio. Fíjense que ahí yo no les estoy dando número de oxidación de nada, porque ya se supone que el sodio es 1, el magnesio es 2, no tiene más números de oxidación. O sea, el enredo y la complicación empieza cuando ya los elementos empiezan a tener no 2 números, sino 3, 4 o hasta 5. Entonces ahí, por eso existe esta variación en cuanto a la nomenclatura para saber respectivamente cuál es la fórmula que yo voy a obtener o cuál es la reacción que yo voy a formar. ¿Listo? Entonces vamos acá. Cobre reacciona con oxígeno y formamos el Cu2O. Entonces, por favor, díganme cuál es el número de oxidación ahí del cobre, con ayuda del nombre que les estoy dando. 1. 1, muy bien. ¿Listo? +1.
Importante, recuerden, siempre los signos en la parte superior. En la parte inferior, cuando los vayan a bajar, en los subíndices no se baja con signos. Es un error que uno habitualmente ve mientras están cogiendo como la práctica. ¿Listo? En la parte superior, con signos para hacer, cuando hagan la sumatoria, pues se den cuenta que efectivamente nos da 0 globalmente, pero cuando los vayamos a cruzar, los vayamos a bajar, como en el caso, por ejemplo, aquí del aluminio, del óxido de aluminio, bajamos el 2 sin el signo del oxígeno, bajamos el 3 sin el signo del aluminio, ¿listo? Y tenemos lo mismo, cobre reacciona con oxígeno y aquí formamos el CuO, óxido de cobre 2. Entonces, lo mismo que en el caso del hierro, el cobre tiene 2 números de oxidación y por lo tanto los nombramos de esta manera. Hay otro tipo de nomenclatura, muchachos. Hay para nombrar hay nomenclatura tradicional, nomenclatura UPAC y nomenclatura STOP. Esta que estamos viendo acá, la de entre paréntesis con número romano, es la nomenclatura STOP. Es quizás una de las más utilizadas porque evidencia, da a entender y digamos es práctica y fácil porque dentro del paréntesis estoy nombrando con qué número de oxidación está trabajando ese elemento, en este caso los metales. Sin embargo, uno también podría tener variaciones si uno va a nombrar con la nomenclatura tradicional o con la nomenclatura UPAC. Ahí es importante que se pongan de acuerdo con el profe Carlos, ¿sí? Porque él es el que les va a hacer el parcial, él es el que los va a evaluar, de qué manera es importante nombren los compuestos, ¿sí? Él les puede decir, bueno muchachos, estos compuestos los vamos a nombrar con la nomenclatura tradicional, entonces él les dirá cómo son los nombres, ¿sí? No sé si de pronto han escuchado, por ejemplo acá, si es nomenclatura tradicional, acá sería férrico, acá sería ferroso, acá sería cuproso y acá sería cúprico, ¿sí? Es otra reglamentación que hay allí, otras reglas para nombrar. Entonces, es bueno que se pongan de acuerdo con él, ¿listo? Muchachos, esto los vamos a nombrar así, estos de esta manera. La tradicional es importante también, ¿por qué? Porque, pues, como su nombre lo dice, tiene toda una tradición y hay compuestos que también se conocen con ese nombre más que con otro tipo de nomenclaturas, ¿sí? Por ejemplo, si usted llega, usted dice, por ejemplo, dióxido de carbono, eso es en nomenclatura tradicional, dióxido de carbono, pero en este tipo de nomenclatura sería óxido de carbono y entre paréntesis 4 en número romano. Entonces, fíjense, es el mismo óxido, sin embargo, tiene otro tipo de nombre porque está nombrado bajo otro tipo de reglamentación. Entonces, eso es importante que pues, lo dejen claro con el profe Carlos. Vamos a los óxidos ácidos o los no metálicos, ¿listo? Recuerden, en términos generales, fíjense que la formación es la misma, ¿sí? Me devuelvo, la formación. Metal, oxígeno, en todos está el oxígeno. No metal, oxígeno. Recuerden las fórmulas de dónde empiezan a salir y recuerden la regla para su nombre. Vamos a ir a los óxidos ácidos o no metálicos. Es exactamente lo mismo en cuanto a la formación. Obviamente, ¿qué es lo primero que ustedes deben tener en cuenta acá para formar esto? ¿Quién me dice? Algo, una idea. No me dejen solos, muchachos. Profe, no, es que no sé, yo soy muy ignorante en química, profe. No, nada, díganme algo, díganme algo. Vuelvo y hago la pregunta. No sé, ¿qué hay que tener en cuenta si son no metal, que sean no metálicos? Eso es lo más importante de partida. De partida, eso es lo más importante. Porque miren, fíjense que si uno ve muy rápidamente esta diapositiva y ve esta, pues uno dice, o sea, uno siendo ignorante en química, del común, ¿sí? Del común, recuerden que nosotros ya no somos del común, estamos estudiando para ser profesores de ciencias naturales. Puede ser de química, algunos pueden ser de física, unos de biología, de las tres, como me toca a mí en el colegio, otros se inclinan más de pronto por la parte de las matemáticas, pero
digamos, ya estamos saliendo un poquito de esa masa, ¿cierto? Entonces, alguien del común, yo le muestro esto y eso lo ve igual, pero ustedes no lo pueden ver igual, muchachos. Ustedes, lo primero que tienen que identificar, listo, óxidos ácidos tienen que tener un no metal de base. Si eso no es así, entonces estamos hablando de óxidos básicos, ¿listo? Entonces, lo mismo, carbono, oxígeno, y tenemos acá el no metal y el oxígeno. Entonces, en este caso, lo que yo ahorita les estaba hablando, uno puede decir, por ejemplo, en un parcial, usted pone, listo, acá formé el dióxido de carbono. Si el profe le dice que eso está bien, porque para él las tres nomenclaturas están bien, no importa la que usted maneje, porque también a veces se maneja así, depende pues el profe, o hay otros profes que les dicen, no muchachos, solo vamos a trabajar nomenclatura stop, algunos les van a decir, otros vamos a trabajar solo tradicional, otros vamos a trabajar la nomenclatura UPAC, otros le dicen, muchachos, lo importante es que usted sepa cómo se llama, cómo se denomina ese óxido, ¿listo? Entonces por eso yo les digo que es importante que se pongan de acuerdo con el profe Carlos. Usted le puede colocar entonces, bueno, listo, dióxido de carbono, pues, listo. O en esa nomenclatura stop, que desde mi punto de vista es como la más, entre comillas, fácil, nombramos lo mismo que las reglas anteriores, óxido de el no metal, en este caso carbono, y su número de oxidación. Entonces, alguien me puede decir, profe, pero ¿cómo está el 4 ahí involucrado? Entonces, en los videos que les hice está porque ahí hay que hacer una simplificación matemática, ¿sí? La voy a explicar aquí rápidamente, no sé si así de manera mental la puedan coger, pero la voy a explicar. Acá el carbono tiene más 4, acá el oxígeno tiene menos 2, ¿cierto? Bajamos el 4, bajamos el 2. Entonces aquí tengo un 2, aquí tengo un 4, y siempre que yo pueda simplificar en estos compuestos químicos, lo hago. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí vuelvo, C2 o 4, simplifico, mitad para carbono 1, mitad para oxígeno 2. Por eso el dióxido de carbono tiene esa fórmula, o el óxido de carbono 4. ¿Listo? Sale de ahí. Pero yo me lo imaginé más fácil de otra manera. ¿Cómo? No sé, sí, puede ser Pues de usted otra me está manera. diciendo que el carbono tiene 4, ¿sí o qué? Más 4, simplemente sí. yo sé que el otro tiene 2, ignore Sí. el signo, ignore el signo del momento. Sí. Yo digo 2 por 2, 4. Sí. Y necesito que sea uno positivo y uno negativo para que sea 0. Sí. Ya ahí sí pienso cuál corresponde el número y ya. Bueno, también sirve. Pues también. no sé, yo no sé nomenclatura, digo, yo en química, o sea, todas las áreas, excepto química, me siento supremamente lenta, pero yo lo pensé por esa manera cuando lo dijiste. Pues como para no hacer todo eso, simplemente multiplica y ya. También, lo que pasa es que cuando los números empiezan a ser un poquito más grandes, las simplificaciones se complican, ¿sí? Pero también bueno. vale, ¿no? También vale. Lo importante es que obviamente lo que estemos haciendo esté correcto, ¿sí? A veces, ahí como dice un dicho, cada quien mira cómo mata sus pulgas, pero lo importante es matarlas bien, ¿listo? Vamos acá con el fósforo. Fósforo, oxígeno, y formamos este óxido, ¿sí? Si tenemos acá 5 y 2 es porque el oxígeno tiene menos 2, recuerden, eso es una regla general, a no ser que sea un peróxido, es muy raro también las veces que se trabajen peróxidos en este curso, pero siempre puede estar ahí la cascarita. Menos 2 acá, más 5 en fósforo, y cruzamos automáticamente, y al hacer la operación, así como de las primeras diapositivas que estábamos viendo, pues encontramos que 5 por menos 2 me da menos 10. Y 2 por 5 me da 10. 10 menos 10, 0. Y ahí está. ¿Cómo se llama ese óxido? Vuelve y juega. Óxido de fósforo 5. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene más 1, más 3 y más 5. Acá solamente coloqué un ejemplo del fósforo. Si no los puse todos. Igual que acá. ¿Sí? Por eso está con esa nomenclatura. El carbono tiene más 2 y más 4. ¿Listo? Más 2 y más 4. Profe, una pregunta. ¿Y si tienen los 3 números de oxidación, yo cómo sé cuál tengo que usar? Es una excelente pregunta. Entonces ahí lo que yo les diría es, por ejemplo, en un parcial, en un quiz o en un ejercicio X, yo les digo, muchachos, tienen que formar este óxido. O sea, yo tengo que darles o el nombre o la fórmula.
para que usted llegue a un resultado, ¿sí? Yo te doy esta fórmula, tú tienes que llegar a este nombre. Si yo te doy este nombre, tienes que llegar a esta fórmula. ¿Sí? Pero en ese nombre ahí ya me estás diciendo que utilice el 5. Obvio, por eso esta nomenclatura es de las, digamos, más sencillas de usar, por eso los químicos eruditos se la inventaron, porque de esa manera podrían familiarizar mucho más fácil sus comunicaciones. Porque si no, pues yo podría, si no, no tendrías, pues podría usar cualquiera. Yo te digo, por ejemplo, acá, Catalina o muchachos, vamos a formar el óxido de fósforo 3. ¿Cómo queda la fórmula? A ver, háganmela. Quedaría el P con 3, el P de 3, entonces sería, No. acá tiene menos, aquí tiene más 3, el óxido que tiene menos 2, entonces este se quedaría acá y se quedaría acá. P2, oxígeno 3. Muy bien, eso es. Entonces, o yo te doy la fórmula para que llegues al nombre, o te doy el nombre para que llegues a la fórmula. Porque si yo te digo, yo no les puedo decir, muchachos, formen el óxido de azufre. Entonces, alguien pilo que dice, profe, ¿con cuál número de oxidación? O ¿con cuál óxido de azufre? Porque hay 3. Entonces ahí matan al profesor, lo corchan automáticamente. ¿Listo? ¿Listo? Profe. Es diferente lo que estábamos viendo anteriormente. Formen el óxido de sodio, solo hay uno, pues ahí no hay nada que hacer. Formen el óxido de magnesio, no hay más. Óxido de aluminio, no hay más. En cambio, cuando ya hay más de un número de oxidación, existen más posibilidades. Dentro de uno de los videos también que grabé, hay toda la explicación de los nombres y la formación de los 4 óxidos y ácidos del cloro. También es como muy representativo y también como para que lo tengan ahí presente. Entonces, eso sucede. Lo mismo con el azufre. Vamos a mirar este. Azufre reacciona con oxígenos SO2, ¿listo? Y su nombre es óxido de azufre 6. Entonces, aquí en esta fórmula también aplicamos lo mismo que se aplicó para el CO2, es decir, la simplificación. Aquí el azufre, como aquí en su nombre dice más 6, dice 6, perdón, entonces sería más 6 el azufre, ¿sí? Menos 2 el oxígeno. Lo que hacemos es una simplificación, ¿sí? Mitad y mitad y me queda ese 3O. Ay, ¿por qué O2? Ya, mal. Ah, perdón. No, acá es, perdón. SO3, profe. SO3. SO3, sí, porque mitad y mitad y se me quedaría. SO3, sí. Ajá, acá está el 2 queda 0 y acá estaba el 6 queda 3. Sí, señor. Si hubiera sido SO2, pues hubiera sido lo mismo que acá, con 4 acá, ¿listo? Sí, SO3. SO3, es lo mismo, 3 por menos 2, menos 6, más 6, 0. ¿Sí? ¿Listo? Y lo mismo, su nombre óxido de azufre y su número de oxidación en número romano. Y finalmente, veamos uno del cloro. El cloro tiene 4 números de oxidación, más 1, más 3, más 5, más 7. Aquí estamos formando el que es óxido de cloro 7. Pues lo mismo, cloro. Fíjense que acá el cloro también existe en la naturaleza diatómicamente, como el oxígeno, como el hidrógeno, como el nitrógeno. Él no existe solito, él existe con otro de su par. Reaccionan y forman Cl2O7. ¿De dónde proviene la fórmula? Lo mismo, menos 2 oxígeno más 7 cloro. Los cruzamos, ahí no podemos hacer simplificaciones porque no son números pares. Y listo, pare de contar. Óxido de cloro y entre paréntesis el número romano, su número de oxidación, que es 7. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda acá, muchachos? Si tienen dudas, pregunten. Si no han entendido nada, vuelvan y vean la clase, juiciositos allá en su casa. Si tienen dudas cuando vean la clase, también me hacen la pregunta por correo o por el WhatsApp. Recuerden que ahí están los medios para comunicarnos. Luego de observar esa gran clasificación, me voy a volver un poquito acá, de los óxidos, que fue lo primero que vimos, metálicos, no metálicos, o básicos y ácidos, vamos a ir a otro tipo de compuestos. ¿Listo? Ese tipo de compuestos se denominan hidróxidos. Hidróxidos.
Vamos a ver cómo se forman. Lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es que provienen de un óxido básico, fíjense acá, óxido básico, óxido básico, óxido básico, óxido básico y óxido básico. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que uno tiene que tener muy presente cómo se formó el óxido básico para poder entender y poder formar de igual manera los hidróxidos, ¿sí? Si tiene esa línea, ¿sí? O esa conjunción de esos dos compuestos, va a ser muy fácil y la va a coger muy rápido, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hacer los ejemplos en cuanto a pues, cada uno de los que vimos. Esos están también con anterioridad, como para que tengan Profe, una pregunta. ¿Usted me puede Sí. mostrar para la diapositiva anterior? Es que acabo de caer en cuenta de algo. Sí, dime. ¿Por qué ácido, profe? ¿Ácido dónde? Óxidos, ácidos no metálicos. Sí. Listo, los no metálicos, bien. El oxígeno, ahí está el oxígeno. ¿Por qué Sí. ácidos? Lo que pasa es que recuerda, mira, estos se llaman óxidos básicos o metálicos, y estos se denominan óxidos ácidos o no metálicos. La Por pregunta eso, es... pero ¿por sí, qué? O sea, ¿por qué sí? digamos no porque sí, eso digamos tiene una explicación. Más adelante, estos óxidos son los que van a posibilitar que se formen un tipo de compuestos que se llaman ácidos. Ah, ok. Sí, es que yo sí leí pues eso y leí ahorita básicos, pero yo decía pues sí, ácido no debería tener H, ¿dónde está? Ok. Sí, no, y por eso les digo, muchachos, pueden encontrar, según la literatura, hay algunos textos que lo nombran como óxidos ácidos, incluso hay otros textos que combinan los nombres y le colocan oxácidos, ¿sí? Entonces, o no metálicos, pero digamos ahí está la Listo, información. profe. ¿Listo? Sí, es que cuando viene la otra fue que caí en cuenta. Listo, profe. Listo. Gracias. Bueno, vamos acá, entonces, vamos a empezar con el sodio. Óxido de sodio, ¿listo? Porque es el óxido básico, óxido de sodio, reacciona con agua. Fijémonos que en todos los casos debe haber agua para la reacción química y forma el hidróxido. Otra cosa característica, fíjense que todos tienen OH. Ese OH en química recibe el nombre de hidroxilo, función hidroxilo. Y esa función, en términos de asignarle una carga, tiene una carga total. Ese solo OH, veamos solo el OH por un momento. Voy a separar acá un poco para que solo lo veamos. El oxígeno tiene -2 y el hidrógeno tiene +1. ¿Qué carga tiene? El OH en conjunto. -2 más 1. Ay, -1. Estaba hablando sin micrófono, profe. -1. Menos 1. Menos 1. Qué boba, había respondido, pero tenía el micrófono apagado. -1. Sí. Entonces, eso es O importante sea que nunca, esa sí no está equilibrada nunca. que lo tengamos en cuenta, ¿listo? -1. Lo voy a dejar así separado, pues por la explicación que estoy dando. Entonces, vuelve y juega. Uno acá, muchachos, lo que tiene que tener en cuenta es ese OH en conjunto. No los 3 elementos que tenemos allí, sino un sodio, ¿sí?, que es positivo, que tiene un número de +1, ¿cierto? Y el OH en su conjunto tiene -1. Entonces uno dice, ah, bueno, listo, +1 y -1, ¿cuánto da? 0. Por lo tanto, la fórmula de ese hidróxido de sodio va a ser NaOH. Vamos a ver los nombres, de dónde proviene el nombre, de dónde sale. Si el óxido se llamaba óxido de sodio, automáticamente lo que vamos a formar es el hidróxido de sodio. Sí, automáticamente lo que estamos formando es el hidróxido de sodio. Solo cambiamos, digamos, la palabra raíz del componente o del compuesto, ya no sería óxido, sino en este caso sería hidróxido. O sea, le metemos agua, hidro. Exacto, le metemos agua. Y pues acá está la reglita también, un solo número de oxidación aquí, palabra hidróxido del metal del óxido. ¿Listo? Si tiene más de un número de oxidación, lo mismo, hidróxido, palabra inicial, prefijo de, y metal del óxido, el número romano. Es
es lo que yo les decía, si uno la tiene muy clara en los óxidos básicos o en los metálicos, automáticamente al sumarle agua, vamos a obtener el hidróxido de ese metal, ¿sí? Es como una concatenación, una cadena, por decirlo de alguna manera. Veamos el Profe, magnesio, ¿sí? y esos hidróxidos son solo para metálicos, no se puede con no metálicos. Solo metálicos, porque para los no metálicos ya no se van a llamar hidróxidos, sino se van a llamar ácidos. Ah, bueno, señor, gracias. ¿Listo? Magnesio, entonces acá tenemos óxido de magnesio, reacciona con agua y formamos, ¿qué formamos? Mg, acá importante, el uso de los paréntesis en química es muy importante en las fórmulas como el uso de los paréntesis en matemáticas. Acá tenemos, sabemos que acá esta carga del OH es -1, ¿listo? Acá tenemos el magnesio tiene un número de oxidación de +2. Entonces, ese 2 que vamos a bajar del magnesio, no lo podemos bajar fuera del paréntesis. Voy a quitar el paréntesis un momento para que ustedes lo vean. No lo podemos bajar de esa manera. No, porque ¿Por no qué? sería OH, sino que sería el H solo. Y eso Exacto. corresponde al OH, porque el -1 no era del H solo, sino del OH. El H solo es más, o sea, es más Exacto. ¿Listo? Exacto, eso es. Si colocamos ese 2 ahí, solamente le estamos asignando ese subíndice al hidrógeno. Y el oxígeno quedaría con 1. Y eso no es posible. Por eso necesitamos el uso de los paréntesis. Ese paréntesis, ¿qué me está indicando? Que ese 2 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Y ahí sí ya es pertinente, adecuada su fórmula. ¿Listo? Como es -1, aquí, pues aquí aparece el 1, pero pues no lo colocamos, recuerden. Y la fórmula es MgOH, característica de los hidróxidos, 2. ¿Listo? Profe, qué pena. Ese Sí. 2 salió del magnesio. Del número de oxidación del magnesio, exacto. Entonces, en el caso de arriba, Recuerda que aquí es +1. Acá es +1. +1 menos 1, 0. sí, pero entonces, ¿por qué no se puso también entre paréntesis y se puso un 1? Digamos, No, profe, acá- la pregunta es el -1 de arriba, yo creo, y ese -1 lo usó fue para explicarnos que el OH... No, el -1 ya No. lo entendí. no, la pregunta de Diana es ¿por qué no hay paréntesis? Porque no es necesario, Diana, porque fíjate, mira, yo lo dejo ahí. Voy a colocar acá el +1. Dame un momento, +1. Acá, ¿listo? Estoy ahí, +1 Sí. para el sodio, -1. Ahí no es necesario colocar paréntesis. El paréntesis es necesario cuando yo tengo que bajar números de oxidación para la multiplicación de oxígeno e hidrógeno de ese número que yo acabo de bajar. Aquí como no es necesario, pues no lo coloco. Es simple notación. Si tú lo quieres hacer, no habría ningún problema. Quedaría de la siguiente forma. A ver. Este acá y este acá. ¿Listo? Voy a quitar inclusive el -1. Se vería de esa manera. ¿Listo? Ahí, digamos, no hay problemas en que lo coloques así, pero no es necesario. ¿Listo? Pero todos los OH son -1, ¿cierto? Todos los OH son -1. Eso sí, porque recuerda, -2 más 1 te da -1. Ujú. ¿Listo? Muy bien. Vamos para el óxido de aluminio, entonces lo mismo, esta fórmula ya la habíamos obtenido, recuerden que eso es una línea, una cadena, esta fórmula yo no me la inventé, viene de ahí, óxido de aluminio, agua, ¿cómo queda su fórmula? Entonces lo mismo que estábamos explicando con el magnesio. ¿Este 3 de dónde proviene? Pues es el número de oxidación del aluminio, lo bajamos acá y acá bajamos siempre un 1, ¿sí? Y listo. Nombre, hidróxido de quién? De aluminio, porque es el metal que estamos utilizando en esa reacción química. Vuelve y juega los nombres en esta parte, ¿sí? En cuanto a la reacción, pues sería lo mismo en términos generales, la reacción es la misma, el óxido, agua, y obtenemos los hidróxidos. Entonces, vuelve la pregunta de Catalina, bueno, ¿cuál vamos a formar? El que les digan, teniendo en cuenta la fórmula o el nombre, ¿listo? Y aplicamos la misma regla para sus nombres, hidróxido, prefijo de, el metal del óxido y el número romano, entre paréntesis, su número de oxidación respectivo. Entonces veámoslo acá.
FeO, ¿cierto? Reacciona con agua, que sería el óxido de hierro 2, reacciona con agua para obtener FeOH2. ¿Ese 2 de dónde proviene? Del número de oxidación del hierro, y ya me lo está dando acá el nombre. Hidróxido de hierro, ¿qué número de oxidación? 2. Y lo mismo con el hidróxido de hierro 3. ¿Listo? Y ahí lo tenemos. Así podemos hacerlos con todos los metales que hayan en la tabla periódica, con todos los números de oxidación de cada uno de los metales, y listo. Lo importante es que si usted, por ejemplo, tiene estos 5 ejemplos claros, ya la tiene clara, ¿sí? Obviamente, al interiorizar, es también ponerse a trabajar en ese tipo de reacciones químicas donde se van a obtener diferentes componentes, diferentes compuestos. Esto es de trabajo, muchachos, como todo, ¿listo? ¿Tienen alguna duda acá? Yo no. Yo tampoco. 5 minuticos para un break, muchachos, ¿les parece? Bueno, 5 minuticos para tomarnos un vasito con agua y volvemos, ¿listo? Listo, profe. listo, listo, profe. ¿Dejamos la sesión abierta o salimos y volvemos y entramos? No se vayan a salir porque pues la idea es que sigamos Listo, acá. listo, profe, ya nos vemos, chao. ¿Listo? ¿Estamos de vuelta? Profe, van 2 minutos. ¿Solo 2? Ah, bueno, Sí. háganle tranquilos.
¿Listo? ¿Volvimos? Sí, profe. ¿Ya estamos todos? En realidad nunca nos fuimos. ¿Se No. fueron? Ah, Como ahí, Juliana, yo sí me paro un tinto. Pues lo fui a hacer, no está todavía, pero lo fui a poner a hacer por lo menos. Ahorita bueno, me contesté. cada quien aprovechó el tiempo como mejor lo distribuyó. Listo, continuemos entonces. Bueno, profe. Listo, aquí entonces vamos a hablar de los ácidos oxácidos, ¿sí? Que provienen de la formación de un óxido ácido o el óxido no metálico. Fíjense que reacciona con el agua, ¿sí? Es decir, es como la misma base que tienen estos, óxido, agua, óxido, agua. Pero claro, estos están formando hidróxidos, que fíjense que es muy diferente la fórmula en su estructura general a lo que se está viendo acá de manera general. ¿Listo? Pero la raíz es la misma. El óxido, pero el óxido del no metal, o el óxido ácido, como estábamos viendo con anterioridad, reacciona siempre con agua y nos da el ácido respectivo, ácido oxácidos. ¿Listo? Tiene hidrógeno, tiene oxígeno y tiene el no metal característico. Yo voy a separarlo un poquito para que lo veamos. ¿Listo? En todos los casos, fijémonos, hidrógeno, hidrógeno, el no metal va en el medio, en el centro de la fórmula, y el oxígeno termina. Esa es como la forma general de esas fórmulas de esos compuestos denominados ácidos oxácidos. ¿Listo? Vamos entonces ahora a la formación de la fórmula como tal. Entonces tenemos hidrógeno, el no metal característico, que en este caso sería el yodo, porque venimos del yodo, y el oxígeno. Entonces vuelve y juega. Recuerden que siempre se busca la neutralidad o que sea la carga igual a 0 en la molécula. Entonces tenemos oxígeno menos 2. En este caso, ¿quién sería, o cuál sería más bien, cuál sería el número de oxidación del yodo acá? ¿Quién me dice? +1. Más 1, muy bien. Y acá, pues, el hidrógeno ya sabemos que es más 1 por la regla general. Entonces, más 1 del hidrógeno, más 1 del yodo, sería 2 positivo, menos 2 negativo, 0. Y así me queda la fórmula. Fíjense que en este caso, la fórmula sale directa. No hay que colocar ningún subíndice, como por ejemplo observamos acá y observamos acá. ¿Listo? ¿De qué depende eso? Pues obviamente del componente que yo esté formando. Por eso, digamos, no hay como una generalidad de decir, ah, bueno, todos son así, todos son de esta manera. Por eso hay que ver como regla por regla. Ya todos los ejemplos de la tabla periódica, pues eso sí nos complica verlos. Eso ya es trabajo de ustedes. Inclusive, les voy a enviar un documento también donde me basé para sacar muchas cositas de acá,
para que lo tengan de trabajo. También hay unos ejercicios, explican pues también algunas cosas que también pueden profundizar, y hay muchos ejercicios. Y lo bueno es que al final está la solución de esos ejercicios, si usted quiere comparar la solución. Entonces yo les envío eso también, con lo que les vaya a enviar hoy de esta información que estamos viendo. Listo, vamos a ver los nombres, que aquí los nombres sí cambian un poco. Entonces acá, importante muchachos, de una vez para que lo tengan presente. En este tipo de compuestos es demasiado útil la nomenclatura tradicional, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, no hay números romanos, no hay nada de eso. Por lo tanto, hay una explicación para cómo asignar esos nombres en ese tipo de compuestos químicos. ¿Listo? Fíjense que hay unas cosas todas raras, hipooso, oso, ico, perico. Entonces ya vamos a ver eso de dónde sale. Voy a explicar los nombres por acá, por este lado. Entonces empezamos. Primero, si tiene dos números de oxidación, no podemos empezar con un número de oxidación porque no hay no metales que tengan un solo número de oxidación. No los hay, ¿sí? Creo que el que menos tiene es el carbono y tiene dos números de oxidación. Por lo tanto, las reglas empiezan ahí, en dos números de oxidación. Dos números de oxidación, 3, me falta una S, 3 números de oxidación, y aquí, ¿qué pasó? 4. 4 números de oxidación, ¿listo? 2, 3 y 4 números de oxidación. Entonces es importante que tengamos eso presente. Entonces dice, cuando tenemos dos números de oxidación, el primer número que vamos a tener, el número menor, tiene la palabra ácido, seguido de el prefijo hipo. Acá tenemos el espacio para la parte o la raíz del elemento y finalizamos con oso. Entonces aquí tenemos un ejemplo específico. Ácido hipoyodoso. ¿Por qué? Porque el yodo tiene 1, 3, 5 y 7. Y ahí estamos usando el menor número de oxidación. ¿Listo? Y el menor. Tenemos acá 3 números de oxidación. Ácido, hipo, oso, al final. Luego, el siguiente número, sería el segundo número de oxidación, en ese caso, ácido, finalizamos con oso, y al final, ácido, el número mayor, perdón, ácido, y al final, ico. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo, ya lo vamos a ver. Y cuando tiene 4 números de oxidación, entonces tenemos ácido, el primero hipooso, como veníamos en esta línea, hipooso, ácido oso al final, ácido ico al final, y para el mayor tenemos ácido, prefijo per, y al final ico, que acá también tenemos un ejemplo. ¿Listo? Vemos que tenemos ejemplo de los 4 para que los veamos. Pues ya vimos el primero, hipo, oso. Siguiente, tenemos el ácido, perdón, el óxido de azufre. Tenemos este óxido de azufre, en ese caso sería óxido de azufre 4, ¿cierto? Óxido de azufre 4 reacciona con agua para formar, entonces veamos la fórmula, lo mismo que arriba, HSO. Tenemos que mirar de dónde salen esos números. Entonces tenemos acá, menos 2 más 1, ¿cierto? Y si el azufre aquí en el óxido, pues proviene que el azufre es 4 positivo, pues acá tiene que ser 4 positivo. Ahí, ojo que ahí no hay ningún cambio, ¿sí? La raíz proviene, la raíz de donde proviene, pues no puede cambiar en el ácido que se está formando. ¿Listo? ¿De dónde provienen los números? Entonces hacemos las cuentas. Acá colocamos menos 2. 3 por menos 2, menos 6. 2 por 1, 2. Y 4, 6. 6 positivo. Menos 6 negativo, 0. Y ahí nos queda la fórmula. En el caso... No, espere, esa no la entendí. No, porque no me dio. Espere, o sea, listo, si el H menos 2, el O menos 6 y el S. H más 1, H más 1. Pues sí, más 1 por 2 menos 2.
el oxígeno es -2, por 3 da -6 encima. Sí. Y entonces el S, ¿cómo queda? Pues porque 4, para que esto diera 0, daría 4. 8. 4. Mira, ¿de dónde viene este azufre? ¿De dónde viene? De acá. ¿Y este qué número de oxidación tiene? Ah, entonces yo miro ese lado. No tengo que Claro. no miro el otro lado. No, yo la estaba mirando al otro lado y me daba que ese azufre me daría 8, porque -2 -6 me daba -8. Hagámoslo así. Tendría que dar 8 positivo para que me diera 0. Entonces ya me Hagámoslo de 0, de 0, de 0, de 0, de 0. Acá tenemos, lo voy a hacer de 0, como si fuera a hacerlo desde el principio, sin colocar los números, porque ahí pues ya están los números. ¿Listo? Para que todos me entiendan según la inquietud que tiene Catalina, que también la pueden tener los demás. La fórmula sería esa que tenemos ahí, pero esa es la fórmula, sería la pregunta. Entonces miramos, -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno y +4 para el azufre. ¿Tenemos claro eso? Sí. Listo. Entonces, ojo acá. Acá tenemos una parte positiva que sería, voy a alejar un poquito el oxígeno. Tenemos esta parte que es positiva. +1, +4, ¿sí? ¿Eso cuánto me da? +1, +4, +6. No. ¿Qué? +5. +1, +4. +1 +4 da +5. +5. Ojo pues. Sí, +5, obvio. +5, listo, ojo, +5. Acá tenemos una parte negativa. ¿Cuánto es esta parte negativa? -2. -2, listo. Entonces acá yo les pregunto, un número que multiplicado, un número entero que multiplicado por -2 me dé -5. Multiplicado por -2 de -5, ninguno. Ninguno. Muy bien, muy bien. Los que están pensando detrás del computador, porque no los puedo ver, y también pensaron -5, que no se atreven a hablar, también los felicito. No lo hay, no lo hay. Ojo pues acá, para que la cojan. Entonces acá dicen, como no hay, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hacer modificaciones en la parte del subíndice del hidrógeno. Ojo, no me vayan a salir, o no le vayan a salir al profesor Carlos más bien, con las cosas que suceden en el colegio con los muchachos. Empiezan a hacer cambios acá en el oxígeno, acá en el azufre, y no les da absolutamente nada. El orden es ese. Hacemos cambios en el subíndice del hidrógeno y empezamos en orden creciente. No podemos colocar 1 porque nos daría el mismo resultado, entonces colocamos 2. Voy a colocar el 2 paso a paso. Colocamos el 2, ¿listo? Entonces decimos 2 por 1 positivo me da 2, +4 me da 6, +6. 6, +6, positivo. ¿Listo? Entonces ahí sí, 3 para que me dé 3 por -2 -6 y me suma. Entonces ahora busco un número que multiplicado por -2 me dé -6, el 3. Ya sí, profe, ya sí entendí. Ya aparecieron las llaves. Es que ahorita estaba muy evidente, pues muy obvio, y pues muy obvio no, como... Muy obvio no, pues ya estaba hecho. Como si fuera ya estaba como hecho, si sí. fuera obvio, yo no entendí de dónde, ya se tantea como con ese hidrógeno, listo. Exacto. Entonces ahí les presento el ácido sulfuroso. ¿Por qué sulfuroso? El azufre tiene 2, 4 y 6 como números de oxidación. Como es el del medio, digamos en esta regla, sería esta regla que está acá. Ácido, palabra ácido, bueno, importante acá pues mencionarles, ahorita de pronto alguien me pregunta, profe, ¿y por qué no es ácido azufroso? Lo que sucede es que hay algunos elementos químicos que tienen una variación del latín, como por ejemplo el azufre, ¿sí? El azufre en la historia de la química, de pronto lo vieron con el profe Carlos, es sulfur, de ahí viene la palabra azufre, pues por eso no es azufroso, sino sulfuroso. ¿Listo? Para que tengan eso ahí en cuenta. Igual yo sé que si ya vieron tabla periódica, pues eso tuvieron que haberlo visto. Vamos ahora con el dióxido de carbono, agua, y tenemos, fíjense, como el carbono es +4 y aquí el azufre era +4, pues tenemos la misma fórmula porque utilizamos el mismo procedimiento.
Miremos el nombre, que sí cambia. ¿Por qué cambia? Porque el carbono, recuerden que tiene más 2 y más 4. En este caso, como es más 4 y es el mayor, esperen muchachos, yo me equivoqué acá. Les pido una excusa. Acá es osoico. Qué pena. Qué bueno que puse ese ejemplo para corregir. Dos números de oxidación, oso-ico. El mayor es ico. Y como el carbono, en este caso es el mayor, entonces es ácido carbónico. El famosísimo ácido carbónico. Esta es su fórmula. ¿Listo? Y finalmente terminamos con el óxido de cloro 7. En este caso sería... Profe, espere. Sí, Si sí, usted sí, cambia sí. eso ahí, el primero también estaría malo, ¿no sería hipoyodoso? No, sí. Cuando es 3 empieza con hipo. El error estaba solo acá. Cuando son 2 Espere, es oso el menor, ico el mayor. el yodo tiene El yodo ¿qué número de oxidación? tiene 4. Ah, tiene 4, listo, ya. Digamos, Ah, ya. por lo general se usa en el yodo 1, 3 y 5, pero a veces también aparece el 7. A veces también aparece el 7. Ah, bueno, no, ya, Entonces, pero ya ahí con se eso aplica. solucionaba la duda. Ahí se aplica. Ajá. Listo, muchachos. Entonces tenemos acá el óxido de cloro 7, que está acá, ¿cierto? Proviene 7 del cloro menos 2 del oxígeno. Cruzamos y ahí está la fórmula. Reacciona con agua y nos produce esta fórmula. En este caso sería el ácido perclórico. Ya vemos su formación igual que como lo vimos anteriormente. Voy a borrar este 4 para que lo veamos. Más 1 por acá, más 7 acá, 7 y 1, 8, ¿cierto? Menos 2 para el oxígeno, número que multiplicado por menos 2 me dé menos 8. 4, que era el que tenía ahí. 4 por menos 2 menos 8, más 8 de esta parte positiva, pues ahí me va a dar 0. Vamos ahora al nombre. Como el cloro tiene 1, 3, 5 y 7, la regla dice que para 4 números de oxidación, nombre ácido, prefijo per, la raíz del elemento clor y termina en ico. Ácido perclórico. ¿Dudas? ¿Sugerencias? ¿Reclamos? ¿Pataletas se pueden? Pataleta no acepto, pataleta no. Bueno, entendimos. Profe, no, espere, yo sí le entendí. Pataleta virtual no hay, no, pataleta virtual no. Ah. Ah, mentira, muchachos, si tienen dudas, pregunten. Sí, no, espere, ahí sí, no, en serio tengo una duda. Pregunten. Profe, ahí sí puedo tantear, o sea, mejor dicho, me refiero a que ahí sí no me tienen que decir el número de oxidación. Así en esas fórmulas yo podría, si no me lo dicen, intentarlo con todos los números de oxidación y alguno me tendría que cuadrar. Lo que pasa es que, o sea, de eso se trata con la práctica de no recurrir, lo que yo les decía ahora al principio, a la tabla periódica. Obviamente uno al principio siempre, uy, el cloro, no me lo sé todavía los números de oxidación, ¿sí? Entonces, listo, al principio, bueno, es 1, 3, 5 y 7, miremos ahí cuál es. ¿Es el 1? O sea, uno empieza, digamos, divagando de esa manera, pero es como la forma a veces habitual, como el ser humano empezar a probar, ¿cierto? Ensayo-error. Entonces uno dice, ¿es el 1? No lo ves, hace las cuentas, no es. ¿Es el 3? No es. ¿Es el 4? No es. ¿Es el 5? No es. Entonces uno lo que hace es aplicar las reglas. Y aquí las reglas que estamos aplicando es menos 2 más 1, ¿sí? Y si tenemos eso en cuenta, pues digamos, ya teniendo la fórmula, pues sabemos que el cloro ahí es más 7. ¿Sí? Sí. Es jugar con eso, es sentarse, trabajarle, y lo que les decía, uno va asociando todo esto con trabajo, es que no hay de otra, muchachos. Aprenderse esto de memoria, créanme que eso sí, yo creo que es imposible, porque es mucha la información. Y está bien que fueran, no sé, 10 elementos, pero fíjense todos los elementos que son, todas las reglas que hay. Que no tiene un número de oxidación, sino tiene 3. ¿Cómo era? Era ácido, era hiposo, era oso-ico. Eso uno lo va aprendiendo y familiarizando, es trabajando, no hay de otro. Acá tenemos un ejemplo de un ácido oxácido, ¿sí? Como un poco más desglosado de lo que estábamos viendo. Tenemos H, Br, O3,
3, ¿sí? Ya tenemos ahí la fórmula estructurada. Recuerden la forma general, H al principio, el hidrógeno, el no metal en el centro, que en este caso sería el bromo, y al final el oxígeno, que esa sería como la forma estándar de esos ácidos. Entonces acá tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de bromo, 3 de oxígeno, ¿cierto? Y hacemos las cuentas. Número de oxidación del hidrógeno en los ácidos siempre es más 1, recuerden, 1 por 1, así como para hacer las cuentas un poco más explícitas. Un bromo, ¿cierto? Número de oxidación del bromo se deja como incógnita, ahí era también como la pregunta que iba a Catalina, y acá tenemos 3 por menos 2. Esto tiene que dar igual a 0, 1, bromo, menos 6 igual a 0, algunos lo hacen así, ¿sí? Es pues respetable, esto es en términos matemáticos como se puede hacer. Yo como lo estaba explicando, digamos, el paso a paso es más o menos ya cuando uno le coge el tiro, ¿sí? Cuando le coge la práctica. Porque de esta manera, pues uno puede ir al principio haciendo ese tipo de ecuación, porque si ustedes se fijan es una ecuación matemática donde despejan para encontrar el bromo. Y fíjense que al final pues me está dando que es 5 más. Y encontramos el número de oxidación del bromo, ¿sí? Pero es lo mismo, vamos acá. 3 por menos 2, menos 6. Acá es más 1. Ah, ¿qué le falta al bromo para alcanzar al 6? 5, ya, así rápido. Porque mientras uno hace todo esto, puede ser al principio, obviamente mientras uno va asociando, pero uno en un parcial, mientras hace todo esto, está perdiendo tiempo. ¿Listo? Es eso. Ahora yo les pregunto, ¿quién me da el nombre de ese ácido? Profe, suba la diapositiva y se lo doy. Súbala, ¿dónde? Ponga los nombrecitos. Ah, no, ¿cómo así? Pero no vayan a buscar en internet, no me hagan trampa. ¿Cómo sería? Palabra ácido, luego ¿qué sigue? Ah, bueno, pues les doy una información. El bromo tiene 4 números de oxidación. 1, 3, 5, 7. ¿Quién dijo yo? Profe, perdón, repítame la pregunta, que es que me ausenté un segundo. Me ausenté, profe, un segundo, y no ve que mis compañeros son mudos. Hágale pues, pregunta otra vez. ¿Se reseteó o qué? Ah, no. Ay, profe, me volvió un minuto y si ve. El nombre de este compuesto, el nombre, por eso puse acá Pero devuelva la diapositiva, profe, de memoria no, calma. Espere, el número es 5. Ay, pero profe, ¿cuántos tiene? Necesito la tabla periódica, ¿cuántos tiene el BN? 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5 y 7. Ácido bromídrico. No, entraste a internet y no buscaste la fórmula que era. No, profe, no busque. No. Profe, si tiene 4 es el tercero, pero es verdad, y dice ácido y termina en ico. Y termina pero en sin el hidro, pero sin el hidro, brómico. Brómico, muy bien. Ácido brómico. Brómico. Bromídrico es otro que ya vamos por allá, Diana, ya vamos. Ácido brómico. Estás adelantando a la clase. ¿Listo? ¿Bien? ¿Alguna duda? Igual si tienen dudas, en la paz de su casa, cuando la vuelvan a ver, me cuentan. Yo sé que van a haber muchas dudas, porque esto es difícil, muchachos. Yo me acuerdo cuando empecé a ver esto, y más como se está explicando de esta manera tan inusual. Diferente, rayar el tablero, rayar... Diciendo que ¿Cómo? yo estoy llorando hace rato diciendo que esta no es la carrera que... No digas eso. No digas eso. Albert Einstein era malo para la matemática y fue premio Nobel. Profe, mentira que yo vuelvo a repetir la clase con más paciencia y haciendo así. Hay que hacerlo porque ahí tienen la herramienta y si hay dudas cuando estén ya un poco más tranquilos, porque pues no me puedo, digamos, demorar 1 hora en una diapositiva, ¿sí me entienden? Porque pues el tiempo, y fíjense que hoy ya nos cogió la noche, ya se oscureció por acá. ¿Listo? Vamos a tratar de terminar entonces. Vamos a otro conjunto de ácidos, pero en este caso
son hidrácidos, que fue el nombre que acaba de dar Diana. Ese nombre que ella dio, el ácido bromhídrico, es un ácido hidrácido. Estos son muy fáciles. ¿Por qué? Porque son poquitos. Solamente los que están en esta tabla. Tenemos presente lo siguiente. El hidrógeno tiene número de oxidación +1. Y los no metales que hacen parte de estos ácidos tienen su número de oxidación menor, pero negativo. Esa es la reglamentación allí. Y pare de contar. Solamente son estos que están acá. Entonces encontramos HF, HCl, HBr, HI, H2S, aquí hay un 2, no se ve. Ah, bueno, se ve acá en esta fórmula. Y H2TE. ¿Listo? Ahí están los nombres en las 3 nomenclaturas. La que más se usa en ese sentido, en esa dirección de estos ácidos, es la nomenclatura tradicional, ¿sí? La nomenclatura tradicional la que más se usa. Si ustedes se fijan, entonces aquí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. ¿Listo? O sea, halógenos, excepto el astato. El astato no está ahí. Y está aquí la fórmula, solamente coloqué un ejemplo, el del cloro, que es el más característico quizás a nivel industrial. Tenemos hidrógeno gaseoso, acá les puse los estados o las fases en las cuales se encuentran para explicar algo que en los casos anteriores no he explicado. Hidrógeno gaseoso reacciona con cloro gaseoso. Recuerden, el hidrógeno también es diatómico, existe en parejas, él no existe solo en la naturaleza. Reacciona con cloro, que también existe diatómico, es gaseoso también en la naturaleza. Reacciona y forma HCl, que sería la fórmula. H y el no metal, en este caso pues el cloro. Aquí tiene según lo que les acabé pues, de mencionar, el cloro tiene el número de oxidación menor, pero negativo. El menor es +1, pero negativo, entonces sería -1. +1 y -1, por eso su fórmula queda así, es una fórmula sencilla, HCl. ¿Por qué coloco acá en rojo AC? Ese símbolo de AC significa solución acuosa, ¿sí? ¿Por qué solución acuosa? Si esto reacciona, hay unas leyes de los gases, hay un señor que se llamaba Gay-Lussac, él dijo que cuando dos gases reaccionan, forman necesariamente un gas. Entonces, si se forma un gas en este tipo de componentes, no se llamaría ácido clorhídrico, se llamaría cloruro de hidrógeno, que eso creo que está por acá, cloruro de hidrógeno. ¿Por qué se llama cloruro de hidrógeno? Porque se forma como gas. Una anécdota rápida, el cloruro de hidrógeno era lo que inyectaban en las cámaras de gas en los campos nazis. Eso es un gas inoloro, pero mortal, pues en cierta concentración. ¿Qué es lo que sucede con este ácido clorhídrico? Que es industrial, ¿sí? Recuerden que este ácido es muy fuerte, es uno de los ácidos también típicos que usan los delincuentes para herir a las personas, esas quemaduras del cuerpo, de la cara y demás, usan ácido clorhídrico, es altamente fuerte, destructor de la dermis, epidermis y demás tejidos de la piel. Entonces, ¿qué hacen? El cloruro de hidrógeno se obtiene gaseoso, pero lo que hacen es lo solubilizan en agua, lo disuelven en agua, y ahí sí podemos hablar del ácido clorhídrico. El nombre, ácido, la raíz del elemento y finaliza con hídrico. Todos finalizan con hídrico. Entonces tenemos ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, sulfhídrico, selenhídrico y telurídrico. Y ahí están. No son más. Y ahí no nos podemos poner a inventar más. ¿Tienen alguna duda ahí? No. ¿Listo? Entonces, con esta finalizamos. ¿Listo? Aquí tenemos, es quizás la parte final y más compleja, porque estamos hablando de las sales, ¿sí? Pero para entender esto muy bien, pues obviamente hay que entender lo que sucedió como antecedente a todo lo que hemos dicho. Las sales provienen de ahí, de todo lo que hemos dicho. Pues miremos.
Acá tenemos sales aloideas o también se denominan sales neutras. ¿Por qué neutras? Porque no está el oxígeno, porque no está el hidrógeno, ¿sí? Esa es una definición pues muy sencilla. Acá tenemos un ejemplo muy específico, muy claro y quizás uno de los más convencionales y generales que tiene la química cuando uno explica las sales. Tenemos que tener el hidróxido que reacciona con un ácido hidrácido, los que acabamos de ver, y listo, ahí obtenemos la sal. Entonces miremos qué es lo que pasa. Hidróxido de sodio, ácido clorhídrico. Si ustedes ven con detenimiento, ahí lo que está sucediendo es el sodio se combina con el cloro y forma esta sal, que ya sabemos cómo se llama, cloruro de sodio. Y tenemos acá el OH, el hidroxilo del hidróxido, se combina con el H del ácido y formamos agua. El producto secundario de esta reacción es el agua. Entonces digamos que ahí pues no tenemos que tener en consideración si vamos a hablar de la sal, que es el componente principal. En este caso el cloruro de sodio. ¿Listo? En términos de las oxisales o las sales oxoácidas, que también son otro tipo de sales, pues digamos que la reacción es la misma. Tenemos que tener en cuenta un hidróxido, un ácido, pero fíjense que acá tenemos un ácido hidrácido, acá tenemos un ácido oxácido, ¿cierto? Y tenemos lo siguiente, hidróxido de sodio, ácido nítrico, reaccionan y forman la sal y también forman agua. Entonces volvemos y miramos acá, OH se combina con H, formamos agua. Na, que es el sodio, se une con esta parte del ácido, que sería NO3. ¿Listo? Y queda la combinación NaNO3. En este caso, lo que estamos obteniendo acá es el nitrato, sería esto. Fíjense acá, esto es el ácido nítrico. Y esta parte ya cuando se vuelve una sal, se combinan para formar una sal, es el nitrato, o sea que cambia ico por ato. ¿Listo? Fíjense que acá cómo cambió. Hídrico por uro. Esos son cambios que hay de los ácidos hacia las sales, porque la raíz principal en cuanto al metal sigue siendo la misma. Nitrato de sodio, cloruro de sodio. ¿Alguna duda ahí, muchachos? Espacio para preguntas. Si tienen alguna inquietud, porque ya estamos finalizando. Pues, profe, toca como rayar mucho para ir Toca entendiendo. mellarle, no hay de otra. No hay Pues, de por otra. ejemplo, a mí me servía, el problema era que me dormía con otros temas, pero yo iba haciendo el ejercicio mientras que ibas explicando, entonces eso me ayudó como pues a entender. No, igual, muchachos, los videos que les voy a mandar son igual, son videos corticos y pues yo sé que les va a servir. Igual me dicen, no, profesor, no sirvió para nada, o me dicen, uy, sí, estuvo bien, pues para saber si sí sirvió de algo, ¿listo? Yo tengo una pregunta, pero es con respecto a la tabla periódica. ¿A cuál? Sí, pregunta. Sí, mira, es que en los gases nobles que están pues al lado de los halógenos, ninguno tiene número de oxidación. No, es que recuerda que yo dije que los gases nobles no reaccionan, por eso no tienen números de oxidación. ¿Y por qué los que están en el grupo 1A y 2A sí? ¿Cómo así? ¿O esos no se consideran gases nobles? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues ¿Cómo es que, así? no sé si estoy haciendo una lectura equivocada de la tabla, pero por Yo ejemplo, creo que sí. el magnesio entra dentro de los gases nobles.
No, solamente recuerda, Diana, y todos muchachos, que los gases nobles están acá, 8A o grupo 18. No hay más gases nobles, Ah, no hay entonces más. la tabla tiene como un error. Ah, bueno, es En la importante eso. o sea, te juro, le voy a tomar la foto. En Es la parte de importante, arriba, muchachos, no. eso es importante, que la tabla periódica que estén usando sea una tabla buena, no la tabla que le vendieron en el bus a 500 pesos, porque esa tabla no sirve. Ustedes están formándose como profesionales en un área específica, ¿sí? Y si están estudiando química, tienen que tener una tabla buena. Yo les recomiendo una que es Como la que la venden en tabla, Cabo. la tabla periódica de Merck. Esa es la marca, Merck. Es muy buena, es realizada por gente que sabe de química, ¿sí? Porque las tablas genéricas tienen demasiados errores. Y claro, si uno ve eso y uno no la tiene clara, pues no, es que eso es lo que está diciendo mi tabla, uno dice. Pero entonces ahí hay que tener precisiones, ¿listo? Listo, profe, gracias. De Merck como el laboratorio, profe. Exacto, exacto. Entonces, muchachos, ¿Quién recuerden, era Merck? Pues se llama eh, laboratorio y una marca que hizo una tabla, pues alguna cosa de química tiene que ser. ¿Quién era Merck? no, pues no sé, el apellido de un duro de esos empresarios químicos. Ah, yo pensé que había sido un químico que había descubierto alguna vaina importante o algo así. No sé, pues es como, sí, como una tradición, una marca, como decir Renault, pues algo así. Sí, sí. Pensé que Bueno, era de muchachos, esas cosas. Bueno, bueno, profe, entonces, gracias. no siendo más, que pasen una excelente noche, un resto de excelente semana. Recuerden, no hay trabajo de esto, lo que sí les voy a sugerir es que lean el documento que les voy a enviar aparte de esta información para que lo trabajen y pues igual en internet y en la Brown hay mucha información. Si tienen dudas, yo sé que hay muchas dudas porque es un tema que tiene mucho para decir y si las tienen, pues muchachos, me las hacen saber y lo vamos trabajando, ¿listo? Profe, Feliz noche, gracias. Que tengas buena noche. no se les olviden los que están Profe, gracias. pendientes con los trabajos, hacérmelos llegar para que no nos vayamos a ver afectados más adelante por eso. Pónganse al día rápido, muchachos. Bueno, Aprovechen estos 8 días que no hay trabajo pues de esta parte. bueno, Entonces, que chao, estén muy profe. bien, Chao, chao. compañeros. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias. Esta cosa no cuelga.